Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a mirar entonces unos ejemplos correspondientes al tema de ordenación. Son dos ejemplos en lenguaje C, en el cual aplicamos varios métodos de ordenación. En estos ejemplos, uno ordena los datos, los elementos, por un dato numérico que va a ser la cédula, y el otro ejemplo ordena los datos por una cadena de caracteres que va a ser el nombre. En estos ejemplos se van a tener unas estructuras y pues él va a ordenar todas las estructuras. Como hablábamos anteriormente, pues la idea es que si yo ordeno los datos, él me ordene la información de toda la estructura para que haya correspondencia con la información. Por ejemplo, no va a ser válido si yo tengo un número de cédula que no le corresponde a la persona que es. Entonces yo debo mover toda la información y todos los datos. Entonces vamos a mirar, como les digo, los ejemplos. Este sería el ejemplo, uno de los ejemplos del lenguaje C. En este ejemplo tenemos una estructura que la he llamado empleado. Esta estructura solo tiene 3 datos. El documento, que es de tipo entero, el nombre y el apellido, que es de tipo cadena. Entonces defino un arreglo de 100 elementos, o sea que recordemos que voy a tener aquí entonces 100 copias de la estructura y utilizo otras copias para generar en los procesos la tarea de ordenación. Voy a tener unas funciones, la mayoría de funciones son sin retorno y sin parámetros. Una función donde ingreso los datos, una función para imprimirlos. Tengo la función que es el método de ordenación por intercambio, otra que es el método de ordenación shell, la otra es el método de ordenación por inserción, la otra es el método de ordenación por selección y finalmente la ordenación rápida, o también se conoce como quick sort. En esta ordenación rápida sí necesito unos parámetros. Necesito el arreglo, la información que yo tenga en el arreglo, y necesito cuál es la parte inferior o cuál es la parte superior. Como hablamos ayer, una fila, entonces puedo tener una punta y una cola, o una cabeza y una cola. Entonces pues necesito saber cuál es la parte inferior de ese arreglo y cuál es la parte superior, y debemos trabajar entonces con arreglos en una dimensión para poder hacer este tipo de procesos. Unas variables de tipo entero. Este n va a ser la cantidad de elementos que voy a ingresar o con los que voy a trabajar, y unas opciones. Entonces, inicialmente pues voy a tener un ciclo para pedir cuántos elementos voy a ingresar, pues cuántos empleados. Y pues le voy a decir que si ese valor es menor a 1 o mayor a 100, pues que vuelva y me lo pida, porque recordemos que el arreglo solo llega hasta 100. Y números negativos o 0, pues no debería aceptarse porque no tendría cantidades entonces para ingresar. Entonces él va a estar aquí hasta que yo le dé un número válido. Entonces llamo primero la función entrar datos, que va a ser la función entrada lista. Entonces ahí yo ingreso los datos, muestro inicialmente cómo está quedando de forma original ese arreglo. Y comienzo con el menú para escoger la forma que quiero ordenar mis elementos. Cualquiera de estos debe hacer lo mismo, ordenarlos, en este caso de menor a mayor, solo que cada uno pues tiene diferencias en sus procesos, y si fueran muchos elementos también se vería la diferencia en el tiempo de demora que aplica cada uno de estos métodos. Como la prueba que hacemos realmente son con poquitos elementos, pues no se verá en tiempo, pero los resultados sí serán los mismos como tal. Entonces por ese lado no hay tanto problema. Bueno, entonces cuando entramos a los casos, pues se llama la función y
se llama la función de imprimir la lista para ver cómo quedó finalmente al ser ordenada. Entonces vamos a los procesos. Bueno, pues les voy a mostrar las funciones de ingresar los datos, que la llame entrada lista. Entonces pues ya sabemos, aquí simplemente es pedir la información, ya, documento, nombre, apellido. Recordemos que si vamos a utilizar el nombre completo, pues lo ideal es utilizar el CIGNORE, porque él nos puede generar problemas con los espacios, ¿no? Aquí pues no hay problema si yo le coloco el nombre, solamente un nombre, por ejemplo Juan, apellido Morcillo, entonces ahí no hay ningún problema. Pero si yo voy a utilizar Juan Carlos, pues de pronto ese espacio sí me puede generar problemas. Y la función de imprimir la lista. Simplemente es un ciclo donde voy a imprimir los datos que ya tengo ahí guardados. Ahora sí vamos entonces a mirar los métodos que fueron creados para ordenar. Entonces está el de intercambio, que es lo que hace es comparar. En este caso, ayer les decía que utilizar una variable o utilizar un dato que sea mi dato con el cual yo me voy a guiar, o mi dato que sea el que voy a utilizar para hacer la ordenación como tal. Entonces, como voy a hacer la ordenación por el documento, entonces esa va a ser la forma de ordenar. Y entonces va a quedar ordenado precisamente con este tipo de información. Entonces él hace primero la comparación de ese dato que es el que estoy utilizando para generar ese orden. Pero cuando yo comparo, si yo cumplo con esta condición, entonces ya tengo que comenzar a hacer el intercambio de la información. Comenzar a pasar el dato hacia la posición que se supone que le corresponde. Pero entonces yo no puedo hacer ese intercambio solo con el documento, lo tengo que hacer con el nombre y lo tengo que hacer con el apellido. O sea que el cambio lo debo hacer con todos los datos que estén en la estructura. Entonces hay que tener atención y cuidado. Bueno, tenemos entonces el método que se llama Shell. Este método también él mira cierta información, pero él lo que hace es coger un dato o coger de acuerdo a la cantidad de elementos, como cuál es el elemento que está en la mitad o la posición de la mitad, y pues de alguna forma u otra pues también hace unas comparaciones. Con esas comparaciones, él determina posiciones, ¿ya? Para finalmente entonces, cuando esto no se cumpla, pues hacer similar a lo que hacíamos en el anterior, hacer unos intercambios de la información. Esos intercambios siempre va a ser, o siempre se va a ver como colocar el elemento en la posición correspondiente. Entonces, si el elemento tiene una cantidad mayor que otro, pues simplemente entonces debe cambiarlo. De lo contrario, pues seguir buscando o revisando para poder realizar todas esas comparaciones. Entonces, muchas veces este tipo de operaciones, procesos o tareas se ven más largas y más complejas, pero esto realmente es más complejo para el programador. El usuario Profe, va a mirar esto rápidamente. Cuénteme. ¿qué quiere decir ahí en ese if que usted tiene marcado ya? Este de aquí, Sí, él lo que mira es si el documento en una posición, que en este caso es J, es menor o igual al que está en una posición más adelante. Entonces miren que es el mismo arreglo, ¿no? Lo único que él sí, mira son, o compara, son dos posiciones diferentes. Entonces, él sí, compara este elemento con un elemento que está en otra posición. Si es menor o igual, pues él sigue buscando
en otra posición correspondiente al de acá. Cuando este sea mayor, ¿qué quiere decir? Que no va allí adelante, sino que iría por acá atrás. Aquí lo que está diciendo es, como lo estoy ordenando de menor a mayor, entonces, ¿este es menor que el otro elemento? Sí, bueno, entonces está en la posición correcta. Pero este elemento es mayor que este, entonces no está en la posición correcta, entonces viene y hace el intercambio. ¿Ya? Coge y lo Ya. pasa para el lado que le corresponde o que se asume que le corresponde. Entonces, por eso es lo que hace es la comparación. ¿Es menor o igual? Bueno, quédese ahí en esa posición que ahí está bien puesto. Pero no se cumple. Entonces venga, lo cambio porque usted no debe estar allí. Entonces, por eso ahí él revisa elemento por elemento, comparándolos hasta que ya se supone que hace la organización como tal. ¿Ya? Entonces, por eso Ya. siempre está estos intercambios para yo mover. Y la única manera de hacer esos intercambios de forma adecuada es con arreglos de una dimensión. ¿Listo? Vale, señor. Bueno, el de inserción, miremos que es muy similar. Él va a hacer un recorrido en el arreglo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él coge uno de los datos de la posición inicial, se la asigna al auxiliar, que este auxiliar siempre es el que me ayuda a que la información no se me sobrescriba o se me pierda. Y entonces en este for, que de pronto es un poco diferente a lo que ya hemos visto, en este for él mira no solamente que arranque desde i, sino que recordemos que el fin en un for es una condición. El fin en un for, recordemos que era hasta que x sea menor que tal cosa o hasta que el número sea mayor a tanto o sea menor o igual, cosas así. Entonces, Sí. como este fin es una condición, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo colocar una condición concatenada con i o con o. Entonces, ¿qué dice esta condición? O toda esta estructura. Dice que para j desde i, entonces él toma la primera posición que tenga ahí, hasta que j sea mayor a 0 y el documento de la posición j-1 sea mayor al documento que está en la variable auxiliar. Entonces aquí él me coge y me hace toda esta comparación, o sea, él me tiene prácticamente dos condiciones, las dos se deben cumplir. ¿Para qué? Para yo poder continuar y hacer el siguiente proceso. Entonces, si esto se cumple, él va haciendo esto y también va haciendo unos intercambios entre lo que está en la posición J-1 y lo que está en la posición J. Entonces, siempre es comparación de la misma estructura, del mismo arreglo, en posiciones diferentes. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger el mismo arreglo y comparar los elementos del mismo arreglo. Entonces, él comienza a hacer esas comparaciones y después comienza pues a hacer esos cambios. Cuando ya termina, pues finalmente entonces en el auxiliar quedó algo quedó en el auxiliar y entonces se lo asigna al elemento final, que es el que ya cuando ha terminado todo el recorrido. Entonces, estas cositas son un poco más rápidas, ya, que trabajar, por ejemplo, con el de intercambio, que este también a veces se maneja o lo llaman burbuja, o por ejemplo con shell. Entonces, inserción es un poco más rápido. El de selección, miremos que es similar al que ya hemos visto, porque es que lo que él hace realmente es siempre lo mismo, comparar los datos, y cuando él compara los datos, entonces él comienza a generar después los intercambios de la información. ¿Ya? Entonces realmente lo que hace siempre es compara un dato y si se cumple una condición, pues simplemente le dice, bueno, entonces usted pase allá y el otro elemento venga para acá. Por eso siempre se utiliza el auxiliar para no perder la información. Entonces, como yo les decía, si yo tengo una fila de personas y yo quiero organizarlos por estatura, entonces ¿yo qué hago? Yo comienzo a mirar a usted como que más bajito, venga, salga de allí, usted pase acá, usted vaya para allá, usted mueva hacia aquí. Entonces, eso es lo que uno hace, comienza a ordenar.
de acuerdo al criterio pues que yo haya generado o quiera trabajar. Y el de ordenación rápida o Quick Sort, entonces, ¿qué es lo que él hace? Entonces, él va mirando, normalmente él coge la información pivote, pues, o lo que yo les decía, cuál es el criterio por el cual yo quiero organizar, y yo recibo como parámetro el arreglo y unos datos de inferior y superior. Entonces, cuál es la cola y cuál es pues la cabeza pues de mi arreglo. Y entonces lo mismo, comienzo yo a definir ciertos datos para mirar cuál es el mayor o cuál es el menor dentro de mi información que yo voy a organizar. Y finalmente, ¿qué hago? Pues hago un intercambio, ¿ya? Algunos autores tienen este pedacito, lo tienen en una función aparte, ¿ya? Pero pues igual es lo mismo, usted lo puede tener aquí dentro de la misma función como para que de pronto no haya tanta confusión. Y pues finalmente entonces ya cuando él sale, pues vuelve y mira a ver si se está cumpliendo que el inferior es menor a este, pues entonces yo necesito nuevamente llamar la función, o si y es menor que superior, pues vuelvo y llamo la función. Entonces, él lo que va haciendo es el recorrido hasta que ya se llegue a las puntas. Entonces, ya de esa manera ya él termina. Él arranca en la posición de la mitad del arreglo y después entonces él ya mira cómo va haciendo el recorrido de ese arreglo. ¿Ya? Entonces, de esta manera él va abriéndose. Digamos que si yo estoy aquí en la mitad, entonces va recorriendo hacia acá y de la mitad va recorriendo hacia el otro lado. Entonces él va haciendo esa búsqueda y esa ordenación de los elementos. ¿Ya? Entonces esto sería pues en cuanto a estas formas o estos métodos. Entonces vamos a mirar, a ejecutarlo. Y miremos entonces cómo funciona. Bueno, inicialmente lo compilamos. Bueno, no hay errores. Bueno, esperemos a que se ejecuten. Bueno, ya les comparto entonces la ejecución del programa. Bueno, ahí tenemos entonces la cantidad de empleados. Como les digo, pues tampoco me voy a poner a generar una gran cantidad de información porque si no, nunca terminamos. Entonces, listo, registro los empleados, entonces documento, entonces les mete el documento. Como les decía, pues ustedes tienen que colocar, en este caso, datos sin espacio porque después les genera errores. Aquí me está pidiendo el otro. Bueno, entonces, él primero me va a mostrar la lista original, o sea, como metí los datos. Ah, ya que son 4. Me estaba olvidando. Entonces, miren, la lista original está en el orden en que los datos fueron ingresados. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a ordenarlos. Como yo lo tengo, si yo lo ordeno, me toca volver a ingresar otros datos para ordenar por cualquiera de los otros métodos. De lo contrario, pues, ya ordenado, pues, ¿qué va a ordenar? Ya no ordenaría nada. Entonces, digamos que la 1. Entonces, miren, él me ordena por el documento. No nos olvidemos que esta ordenación es por el documento. Entonces, ya yo los ingresé así, 5, 8, 1, 3. Ordenados por el documento ya queda 1, 3, 5, 8. El documento 1 es de María. Ah, sí, señor. El documento 3 es de Fernanda. Sí, señor.
El 5 de Juan Morcillo, sí señor. El 8 de Jesús García, sí señor. Entonces miren que sigue la concordancia de los datos. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando yo pase toda la información, porque si no, no va a haber concordancia en la información y se me va a generar una cantidad pues de inconvenientes. Entonces, digamos, si yo quiero volver a ordenar, pues me toca nuevamente ingresar los datos. Profe, ¿y no hay forma de que con esos mismos que ingresó pueda elegir otro ordenamiento? Me tocaría generar otro tipo de arreglo, o sea, me tocaría tener otro arreglo, ¿ya? Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como ya están ordenados, yo estoy trabajando sobre el mismo arreglo. Yo no estoy teniendo un arreglo de datos sin ordenar y otro arreglo con los datos ordenados. No lo tengo como tal. Entonces me tocaría tener un arreglo para ingresar los datos. Después, esos datos mandarlos a otro arreglo y allí ordenarlos. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo vaya a organizar, me tocaría coger otra vez el arreglo 1 y mandar los datos al arreglo 2 y volverlos a organizar, ¿ya? Como para que se vea que realmente se organizó. Entonces me tocaría pues tener más información, lo cual no hice. Y sería demorado ponerme a hacerlo ahora. Me queda más fácil en este momento volver a ingresar unos cuantos datos y mostrar que sí se organizó. Por ejemplo, pues aquí organicé ya otros datos diferentes. 281 me lo muestra y entonces digamos que lo voy a hacer por el método 3. Entonces miren, 182. Ah, miren, vea, aquí algo pasó. Me organizó, sí, pero algo me trajo que no era. Me trajo una Borró información que los no era. datos. Algún error al momento de imprimir o algún error al momento de pasar los datos. ¿Ya? Entonces, miren que esas cositas, a veces, yo ayer estuve probando con datos así aleatorios y supuestamente pues tenía la función, pero ya con datos más completos, no sé, algo pasó, toca revisar. Entonces, ese es un error posiblemente de lógica. ¿Por qué? Porque ustedes ven que él funciona. Ustedes ven que yo estoy metiendo estos datos 281 y me muestra 182. O sea que él me está cogiendo el documento que yo ingresé, me lo está cogiendo. Pero algo pasa en el nombre y en el apellido. Yo metí aquí nomás así, unas letras ahí, y no me imprimió esa parte. Entonces hay que Se mirar combinó qué con los de pasa, arriba. hay que mirar qué pasa en este método de inserción, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el que falló? Ah, falló el método de inserción. Entonces ya uno puede ir a la función de inserción y mirar a ver qué está fallando. Entonces, esas cositas son las que ustedes deben tener en cuenta y hacer sus pruebas para poder concretar si todo está bien o no. Que a veces esas cositas fallan. Entonces, mucho ojo. Si no están pendientes de ese tipo de cosas, tranquilamente se van a presentar muchos errores, ¿ya? Y eso es lo que después les va a traer a ustedes inconvenientes. En este caso, ¿qué ha pasado con el segundo parcial que ya lo he comenzado a mirar? Ya he calificado algunos. A pesar de que lo hicieron en lenguaje C, algunos no funcionan, ¿ya? Es más, hubo alguien que lo hizo en C, pero me mandó el archivo de Word. Ah, bueno, listo. Cogí, copié el archivo de Word, lo que estaba en el archivo de Word, lo pasé al lenguaje C y no funcionó. ¿Qué pasó ahí? No sé. Entonces, pues ahí tienen que tener cuidado porque, como les digo, no funcionó. ¿Ya? Entonces, eso pues es delicado. ¿Y qué era? Pues sí, precisamente algunas cosas que no habían colocado, algunas cosas que habían fallado, variables que estaban mal creadas o estructuras incompletas, bueno, una cantidad de inconvenientes. Entonces, ojo que pues los que he calificado hasta el momento, que yo creo que es una tercera parte, si no me equivoco, solo lo ha ganado uno solo. Hasta si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces pilas con eso. Bueno, voy a Diga nombre, mostrarles. profe, diga nombre.
No voy a decir nombres. Bueno, voy a mostrarles el otro. Permítanme. ¿Hasta qué le pasó? Bueno, permítanme entonces. Les muestro otro ejemplo. Yo les mando esos ejemplos, ustedes revísenlos, cacharreen ustedes de ahí también, solucionen, ay, ve, esto no funciona, ¿qué será? Bueno, entonces miren, el otro ejemplo, que también tiene los mismos métodos de ordenación, pero esta vez hago la ordenación por el nombre. Entonces miren, tengo una estructura también de empleado, pero ya le coloqué documento, nombre completo, entonces se supone que voy a ingresar toda la información, la edad y la estatura. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces miren lo que... Permítame que... Bueno, entonces, ¿qué hice en esta ingreso de los datos? Recordemos que cuando yo ingreso los datos, para yo poder coger los espacios, utilizo el getLine. Pero como ya habíamos visto con unos compañeros que me ayudaron en esto, pues necesité el sein ignore, porque yo ingresaba el documento y tal cual, se saltaba el dato de nombre completo y se me saltaba a la edad. No me estaba pidiendo el nombre completo. Entonces le coloqué el se ignore, me pide el nombre y me pide todo lo demás. Este organiza alfabéticamente. O sea, todo lo demás es lo mismo. Tengo las mismas funciones, tengo la función principal, tengo los métodos de ordenación en un menú, llamo cada uno de los métodos en cada uno de los casos y listo. Finalmente, entonces ya tengo cada uno de los métodos. En el anterior que tenía, el valor o el dato con el cual yo me basaba era la cédula o el documento. Aquí es con el nombre. Entonces hago lo mismo, hago el intercambio de información y demás. Entonces vamos de una vez a ver cómo se comporta estos procesos. Está compilando. Démosle un momentico que está como lento. No sé. Veremos que todavía están analizando. Listo, ya llega entonces el próximo. Bueno, entonces miren. Entonces lo mismo, introduzca la cantidad de empleados. Vamos a trabajar con 4, entonces registro de empleado, entonces documento. Entonces miren, nombre completo. Entonces digamos que yo tengo a Juan Morcillo. Edad, estatura. Estatura es un número real, ¿no? A otro, entonces también tengo a Juan Murcillo. No es con O, sino con U. Edad, estatura. Ahora el otro. Entonces tengo a José Pérez. Edad, estatura. Y tengo a Mercedes Sosa. Edad, estatura. Entonces miren, este es el listado original.
Este que es el documento, yo lo metí así, ¿ya? Pero aquí acordémonos que la organización no es por documento. La organización va a ser por el nombre, o sea que va a ser por orden alfabético, ¿ya? Como yo metí primero el nombre y después el apellido, pues él lo primero que mira es el nombre y después el resto de datos. O sea, él cuando hace la comparación o cuando hace la verificación de la información, él la hace desde la primera letra hasta la última. Entonces, él primero coge la J, la U, él lo va haciendo así hasta que llega pues al final de el nombre como tal. Entonces, digamos que el 1. Entonces, ¿cómo debe quedar? Se supone que debe quedar primero José, después debe quedar Juan Morcillo, porque la O es primero, después debe quedar Juan Murcillo y después debe quedar Mercedes, ¿cierto? Se supone que ese es el orden que debe quedar. Entonces, ¿cómo quedó? José, Juan Morcillo, Juan Murcillo y Mercedes. ¿Sí pillan? Entonces, me hace una ordenación alfabética. Vamos a hacer otra prueba. Número de empleados, listo. Es nombre completo. Vamos, por ejemplo, García Mario. Estoy metiendo entonces apellido, nombre. García Mario, edad, estatura. Entonces, Moreno, Diego. Ah, ¿qué fue? Oh, oh. ¿Qué le metí mal? Algo se me fue mal. Bueno, volvamos a probar. Nada se pierde, nada se pierde. Permítanme, entonces me toca volverlo a ejecutar. Bueno, ya les comparto nuevamente. Bueno, aquí lo tenemos nuevamente. Vamos a ver qué pasó. Empleados, documento. García, José, edad, estatura. Entonces, documento, Moreno, Pedro. Edad, estatura, documento, Mosquera, Jacinto, edad, estatura, documento, nombre completo, Arias, Álvaro, edad, estatura. Miren. Ay, mínimo, es un mamá mínimo que ya... Ay, perdón. Bueno, entonces miremos cómo lo muestra. García, Moreno, Mosquera, Arias. Entonces él debe quedar Arias, García, Moreno, García, sí, Moreno, Mosquera. Entonces vamos a ver qué pasó. Lo hacemos por el método 2. A ver cómo me lo muestra. Entonces miren, Arias, García, Moreno, Mosquera. ¿Sí ven? Entonces él me organiza por el nombre completo, entonces de forma alfabética. Él me hace esa organización. ¿Listo? Hacemos otra prueba. Hagamos otra prueba a ver qué fue que pasó ahorita, que no sé por qué se parrandió. Número de documento. Vamos a ver el tío de algunos.
Él mantiene como 200 años. Entonces vamos a ver otro documento. Uy. Otro documento. Bueno, y otro documento. Ya este es el cuarto, ¿cierto? Listo, entonces queda Uribe, Duque, Moreno y Fernández. Entonces debe aparecer primero Duque, después Fernández, después por Moreno y después Uribe. Entonces vamos a probar otro, vamos a probar el 5, a ver cómo nos va. Es Duque, Fernández, Moreno, Uribe. Entonces miren que sí lo ordena. Ahí es que revisar, a veces la única forma de revisar es meter ejemplos, meter información, estar cacharreando para uno darse cuenta que alguna cosa puede estar fallando. Entonces, lo ideal es eso, jóvenes. Siempre estar ahí practicando. ¿Y cuál es la mejor práctica? Tener la información y comenzar a programar. El ejemplito de método de ordenación por documento lo hice el día lunes. De ordenación por el nombre lo hice el día de ayer, anoche. Yo me senté y lo hice. ¿Por qué? Porque solamente era copiar, pegar y cambiar el dato por el cual iba a ser la ordenación. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, Sí, profe. profe, ¿para qué se usa el sein.ignore? El setIn.ignore lo que hace es limpiar caché. Lo que pasa es que a veces hay variables, por ejemplo, los enteros, que de alguna forma u otra generan un llenado de memoria, en este caso pues el caché, y me genera errores porque el siguiente dato que continúa para leer me lo salta, ¿ya? Entonces eso se descubrió en la actividad anterior, ya que a muchos les pasó. Generaban o trataban de leer un dato y se saltaba el siguiente. Sí, eso le ¿Ya? pasó a todo el mundo. Exacto, le pasó a todo. Entonces, alguien de los compañeros pues estuvo cacharreando, investigando. Unos utilizaron el getLine 2 veces y les funcionó, ¿ya? Pero otros prefirieron utilizar el setInIgnore porque lo encontraron y les funcionó igual o mejor. Entonces ya ese setInIgnore me permite sin ningún problema leer el dato que sigue, ¿ya? Entonces permítame, vuelvo y le muestro acá. Ya, listo. En este caso, sí está viendo ahí el código, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Que era lo que pues se dio pues, como les decía, para todos. En este caso yo estoy leyendo el documento, entonces sein, documento. Cuando yo no le coloco esto, este dato del documento me queda en caché, entonces me guarda la información aquí y como me la quiere guardar en el siguiente, se saltaba. Entonces se me venía y me pedía la edad. Entonces, ¿yo qué hago con el setIgnore? Borro ese caché y tranquilamente pasa acá. Pero eso sucede muchas veces con este getLine. Eso fue lo que pues, vimos que se daba o se presentaba. Entonces, este getLine, recordemos que es para yo colocar datos de tipo cadena y que no haya problema con los espacios. Sí, obvio. Entonces, aquí yo ya con este setIgnore borro caché y ya tranquilamente me pedía el nombre completo y como ustedes vieron yo puedo ingresar todo el nombre. Ya, entonces, por ejemplo, Mosquera, Valencia, José Fernando. Ese es uno. Portocarrero, Uribe, María Fernanda. Entonces, él coge toda la cadena
la compara y tranquilamente me ordena, ¿ya? Y en el caso de System CLC, ¿qué es lo que hacen? El System CLC es para limpiar pantalla. El CLC es el Clear Screen. Ese Clear Screen es una orden que se utiliza en el CMD, ¿ya? O en el entorno pues, de escritorio, y él limpia la pantalla. Entonces, si yo lo quiero un poco más bonito, por ejemplo, tengo un menú inicial, escojo tal opción y se pasa para otro menú. Entonces ahí limpio pantalla. ¿Listo? Ok, ya me quedó claro. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya terminamos la grabación y pues si algo seguimos con más dudas. Bueno, voy a terminar la grabación. Muchas gracias.